Hola amigos, ¿cómo están? Pues un gusto vernos en un programa más de GastroLab. Estamos en Cascabel, gracias a Lulita y a todo su equipo que nos abrieron las puertas. Y pues qué gusto encontrarnos aquí, Chuchi. Sí, ¿no? Qué maravilla. Pues vamos a hablar un poquito de vinos, de buena comida y pues a platicar, ¿no? Y de comida, ¿no? Que para eso estamos. ¿O de qué? Pues el día de hoy tengo pensado hacer un arroz negro con bacalao, muy típico del Mediterráneo. Es un plato delicioso que aparte es un poco complicado y justo por eso vamos a estar haciendo únicamente ese plato, explicando todos los pasos. Y creo que Chuchi nos va a hablar del maridaje, de mitos de los vinos, de Hablamos qué sí de se muchas puede y cosas. qué no se puede, ¿no? Claro, por supuesto. Pues bueno, les platico un poco qué es lo que tenemos aquí. Tengo un bacalao, que a mí particularmente me encanta hacer bacalao. Es de los pescados que más disfruto, pero también es de los pescados más complicados. Normalmente la gente le tiene miedo al bacalao por dos cosas. La primera dicen que es muy salado y la segunda que es muy seco. Y yo creo que todo depende completamente del tipo de bacalao que estamos comprando. Porque no olvidemos que el bacalao de mejor calidad es de una especie llamada Gadus morua. Y si ustedes lo ven a través de la bolsita, si ustedes lo pueden ver, se ve una piel color gris con unas manchitas muy pequeñas. Y este va a ser el primer distintivo que vamos a tener de un bacalao de buena calidad. Claro. Porque el Gadus morua es este, pero hay otras especies muy parecidas con el bacalao, que son abadejos, que son como primos del bacalao, pero no tienen la misma jugosidad, no tienen la misma estructura. Y la segunda es que algunos mercados, sobre todo mercados muy tradicionales, hay pescaderos que se pasan un poco de vivos y lo que hacen es abrir cazones, abren tiburones, los salan y los secan. Y entonces ese es el bacalao que de repente tú pruebas y es como astilloso, seco, salado. Sí. Pues no es un bacalao de esta calidad, no es Gadus morua. Son abadejos o son cazones que salan, que los tienen salando durante meses, por ejemplo. Claro. Y entonces por eso la gente de repente dice, no, es que el bacalao es salado, es seco. Pues es que ese no es un bacalao, ese no es el verdadero bacalao, ¿no? Claro. Un bacalao de calidad es esto. Y bueno, hablando de los ingredientes que vamos a usar hoy, también vamos a usar un ingrediente que es muy típico en todas las cocinas, pero sobre todo en los restaurantes genera como mucho debate, que es el tema del arroz. Porque hay una variedad de arroz infinita. Mucha gente cree que las paellas o que los arroces se tienen que hacer siempre con arroz precocido y no es así. Realmente el arroz precocido es como un invento que sirve para que como todo tiene ventajas y sirve para llevarte un arroz a casa para que no se te pase de cocción, para que no se bata ni nada. Pero si estamos hablando de un arroz de calidad, tenemos que usar un grano de calidad, ¿no? Entonces, en este caso voy a usar un grano redondo. Este es un grano italiano, es un grano llamado Carnaroli. Y este granito redondo que vamos a ver por aquí es de muy buena calidad para hacer buenos arroces. En México también puede llegar el típico arroz bomba, que es el arroz con el que se hace la paella originalmente. Hay muy buenos arroces, pero a mí me acomoda mucho este para hacer el arroz negro en particular. Entonces, pues yo creo que voy a empezar. Traigo un sofrito. Este sofrito evidentemente lo tenía que traer ya hecho, porque es un sofrito que tarda muchas horas en hacer. Y este sofrito va a tener toda la concentración de sabor base del arroz, ¿no? Tiene ajo, tiene cebolla, tiene aceite de oliva y tiene tomate. Entonces voy a empezar con eso en la paella mientras nos vas platicando qué se te ocurre para este sofrito. Claro. ¿Te parece? Fíjate que los sofritos, ahora que estás hablando del ajo y de todo eso, el ajo es uno de los enemigos complicados del vino, entonces hay que integrarlo bien. Entonces por eso hablas tú de los tiempos de cocción, ¿no? Sí. Ese tiempo de que tiene que estar mucho tiempo es integración también de elementos. Si nosotros de repente dejamos el ajo, como por ejemplo en unos camarones al ajillo, que es muy típico ponerle el ajo y hacerlos, de repente se vuelve muy fuerte el ajo y choca mucho con los vinos. Sin embargo, así está muy integrado y le da mucho sabor, le da texturas y va muy bien con los vinos, ¿eh? Sí, sobre todo aquí, no sé si lo vieron, pero es muy importante cuando uno empieza con un sofrito, que ese sofrito suene. Esa es una de las cosas que desde la cocina te das cuenta. Cuando empiezan a hacer una paella o empiezan a hacer un plato de horas, un arroz, y tú pones el sofrito, pones la salsa y no suena, ya quieres matar al cocinero, ¿no? Porque tiene que haber esa reacción, ¿no? Tiene que haber esa reacción de Maillard, tiene que haber ese caramelizado. Y ese caramelizado que se va a ir quedando en las orillitas de la paella, que sonó en el momento en el que yo lo puse, ese caramelizado va a ser todo el sabor, ¿no? Entonces el sofrito ya viene hecho. ¿Cómo lo haces el sofrito? Porque nos dijiste que lo haces con ajo, pero realmente ¿cómo lo preparas? Para la gente a lo mejor que sepa y que quiera hacerlo con tiempo,
a lo mejor valdría la pena, ¿no? Sí, claro. Nosotros partimos siempre de jitomates escalfados, lo que llamamos concassé, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque aunque la piel en temas de sabor es muy poco lo que va a modificar, en temas de textura es otra cosa. No es lo mismo tener un tomate ya pelado, un tomate confitado, un tomate ya escalfado, que tener un jitomate en cubos tal cual, que tal vez va a tener una textura, va a tener una piel un poco más rugosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto es demasiado fino. Entonces vamos a tener por un lado jitomate en concassé, vamos a tener por otro lado cebolla muy fina. No queremos encontrarnos trozos de cebolla, trozos crujientes de cebolla. Sí, huele súper rico, ¿no? Tenemos un poquito de ajo ya picado y por otro lado vamos a tener el aceite de oliva. Ok. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Aceite de oliva y cebolla. Una vez que tenemos el aceite de oliva y la cebolla, empieza a tomar color sin ponerse café, siempre a fuego medio bajo. Los sofritos hay que tener mucha paciencia. Es una de las cosas que te enseñan cuando empiezas a cocinar. Los sofritos son con mucha paciencia, toda la vida, ¿no? Entonces, vamos a poner la cebolla, estará unos 15, 20 minutos, que tome un poquito de color. El ajo, 2, 3 minutos el ajo, y ahora sí viene todo el jitomate. Para que se den una idea de la proporción, va a ser aproximadamente un 20% de cebolla por un 80% de jitomate, ¿no? Ok, perfecto. Y el ajo solamente va a ser como el puro pretexto para que tenga un poquito ¿Cómo de lo sabor. pones el ajo? También El ajo bien, muy fino picadito. después de que la cebolla tomó color. Ahora, aquí si tú te das cuenta, la paellita empieza a tomar color, porque también una de las cosas que es importante entender es, la paella es el recipiente. Cuando nos referimos a paella, aunque tenga un arroz negro, aunque tenga un arroz de mariscos, aunque tenga una paella mixta, el arroz va adentro, pero la paella es el recipiente. Entonces vamos a llamar paella, la paella ya está tomando color y en este momento voy a poner el arroz. El arroz no lo voy a lavar, no lo voy a enjuagar, no lo voy a dorar, no le voy a hacer nada, porque lo que quiero es que todo el almidón que tiene el arroz se quede aquí abajo. Vamos a intentar hacer un arroz que tenga una costrita en la parte de abajo y esa costrita se llama socarrata. Entonces, ¿qué se te ocurre con el socarrata? A ver, dinos. Hijo, cuando empiezas a hablar de tomate, de todo ese tipo de cosas, me empiezo yo a ir inmediatamente a los vinos de buena acidez. Entonces, a lo mejor, a mí me gustan los tintos para este tipo de platos, ¿eh? Me gustan también los blancos. Los blancos, por ende, tienen muy buena acidez. Pero fíjate que los tintos hay versiones de tintos como tintos jóvenes que tienen muy buena acidez, que van muy ligados con el tomate. El tomate tiene buena acidez y ya me estoy antojando algo jovencito, a lo mejor algún Malbec, algún Syrah jovencito que tenga esa característica aromática, pero mucha acidez. Muy bien. Pues yo aquí, por este lado, lo que voy a hacer es, voy a poner un poquito de agua, es únicamente agua a calentar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una técnica de cocción muy curiosa, que a mí para los pescados me encanta, y va a ser una cocción al vacío. Yo traigo el bacalao, que ya se los mostré hace rato, y el bacalao viene con aceite de oliva, y este aceite tiene un par de laminitas de ajo, una guindillita, que es un chilito muy pequeño ahí, un toquecito de romero, únicamente lo suficiente para que perfume, porque el romero, si tú metes la rama, suele amargar, es muy fuerte. Entonces no queremos que el bacalao sepa romero, queremos que tenga un dejo, apenas una linecita de romero, y lo tengo en una bolsa de vacío, y cuando el agua esté caliente, lo voy a meter, y digamos que se va a hacer a baja temperatura en su propio jugo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y ese vinito, a ver, cuéntanos, que ya Fíjate me que hace ojitos. ahorita que hablaste del romero, generalmente los Syrah de clima templado tienen una nota aromática balsámica. La nota aromática balsámica es como, por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan del eucalipto, del romero, del mentol. Esa es una nota balsámica, como hacían los bálsamos antiguamente, ¿no? Que te los untabas y... Ese tipo de notas son las que suele tener el Syrah cuando está en una loma con mucha frescura, pero también con temperatura alta. Seguramente Pues qué rico. te va a gustar porque va a ligar muy bien también con las notas balsámicas. Ay, qué rico, ¿eh? A Pues ver, mira, ¿qué tal? mientras vas probando, yo lo que voy a hacer aquí es, voy a poner un poco de fondo negro, que ahorita les voy a platicar lo que es el fondo negro, porque si ustedes se dan cuenta, van a ver que el arroz ya empieza a pegarse ligeramente abajo. Eso es justo lo que queríamos, que el almidón del arroz empezara a soltar, que haga como una capita. Todo esto es el sabor, esto es lo más rico. Y le da textura. Sí, claro. Entonces voy a empezar a emparejar un poquito el arroz y voy a poner un fondo negro, que fondo negro, para quien nos está viendo, es una especie de caldo de crustáceos, que eso sería como, se le llama fondo porque es como la base de todos los guisos o la base de los arroces, ¿no? Entonces, este fondo negro está hecho con crustáceos, está hecho con cáscara de cangrejo, con jaiba, con camarón, cabeza de camarón.
Y una vez que se hace el fondo, tiene un poquito de jitomate, verdura, una vez que se hace el fondo, se le va a poner tinta de sepia. Y esa tinta de sepia, la sepia es una especie de calamar del Mediterráneo. Correcto. Y ahí vamos a seguir ligando los vinos, ¿no? Entonces, voy a poner el fondo y que el fondo vaya trabajando poco a poco. Que el arroz vaya absorbiendo un poquito de ese caldo y aquí se va a ir viendo cómo poquito a poco se va a ir cocinando el arroz. Los arroces siempre son de paciencia. Si uno tiene prisa a la hora de hacer un arroz, Sí. mal vamos, Sí, mal ¿no? vas. Entonces, voy a poner más fondo. Qué bien huele, ¿eh? En cuanto pones el fondo, empieza a integrarse todo y... Sí, y si se dan cuenta, se alcanza a ver como una ligera capita roja en la parte Ajá. del fondo negro que brilla muy bien. Sí, sí, Y se esa, nota, ¿eh? esa capita ligeramente rojiza tiene algo en particular, son los aceites de la cabeza del camarón. Entonces, esa Lo cabeza más del rico. camarón del fondo suelta todo el sabor y ese sabor se queda en el fondo. Después viene la tinta de sepia. La tinta de sepia va a pintar de negro el arroz, pero esa grasa siempre va a estar presente. Y esa Claro. es la grasa que le va a dar todo el sabor al fondo. Y te da textura de boca, y te da persistencia, y te da muchas cosas. Sí, me te da imagino, ¿no? velocidad, es una Exacto. locura, es una locura. Eso ayuda a los vinos, ¿eh? Ese fondo. Eso cuando te da esa textura, esa velocidad que hablas tú, nos ayuda mucho a los vinos para ver si lo quieres más denso, más estructurado, más tánico, más frutal, más pesado, más alcohólico. Porque la grasita necesitas deshacerla con algo, entonces es la potencia misma del plato también. Entonces aquí ya vemos, se está haciendo poco a poco el arroz. Incluso con la acidez del jitomate, se fue despegando lo del centro. Si ustedes vieran esta parte, voy a mover esto tantito, está prácticamente limpia del centro de la paella, ¿no? Y eso es porque la acidez del jitomate despegó toda la caramelización. Ahorita que hablas de la acidez, fíjate que en los platos, siempre los chefs tienen que tener un punto importante con la acidez. Si no cuidas la acidez en un plato, como que no explota de boca, como que no tiene ese punch en la boca, ¿no? Y pasa lo mismo con los vinos. En los vinos, la acidez es el punto central. O sea, tú tienes un vino y lo que une todos los elementos del vino es la acidez. Si esa acidez la ligas con la acidez del plato, hace clic en automático. Sí, va a ser redondo, porque creo que una comida sin acidez se queda corta, Claro. ¿no? Y es lo mismo que un vino. Esa acidez Igual. es lo que te va a hacer salivar, es lo que te va a hacer seguir comiendo, porque cuando tienes platos saturados de sabor y no tienes esa acidez que te limpia de repente, Sí. en ese momento ya el plato queda corto. Se queda plano, ¿no? Y yo creo que esa es la gracia de este plato. La gracia Claro. de este plato y por qué es tan bueno un plato de cocina tradicional es como este, es porque tiene todos esos picos de sabores, de texturas, tienes los crujientes del arroz en la parte de abajo, Claro. tienes los matices de los mariscos, los crustáceos, de la tinta de sepia en la salsa. Vamos a tener un alioli, que ahorita platicaremos del alioli, que lo tengo por acá. Es un alioli que es aceite, oliva, ajo, Claro. ¿no? Que es súper rico y eso también te da cremosidad en la boca. Vamos a tener unas almejitas que ahorita vamos a abrir en el mismo arroz. Entonces tienes una serie de cosas que va a hacer que no te quedes con la primer cucharada, que ese es el éxito de un plato o de un postre, por ejemplo, Claro. que empiezas a comerlo y no que- puedes y dejar que de comerlo. quieras seguir comiendo. Quieres seguir comiendo, ¿no? Y esa es la gracia de un plato. Pues bueno, aquí está espesando un poquito, está espesando Ok. el fondo porque recordemos que todo lo que va evaporando es agua. Claro. Y entonces empieza a haber una serie de reducciones ahí dentro. Mientras más espeso es el fondo, más complicado va a ser que se haga el arroz. Pero Claro. también va a tener más sabor. Entonces vuelvo al mismo punto del inicio. Claro. Arroces son de paciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cubrir de más fondo. Ese fondo está más ligerito. Si se dan cuenta, la textura es muy diferente a la que está en la paella. La textura esta es mucho más ligera y la de la paella ha ido espesando. Claro. En este caso, es importante resaltar, normalmente en restaurantes lo que hacemos es, se afloja el fondo con fumé, que es un caldo de pescado, un caldo muy ligero de pescadito, y ese caldo va aligerando. Pero tampoco está mal, porque luego satanizamos por satanizar, tampoco está mal volver a poner un poco de agua en el fondo. ¿Por qué? Porque recordemos que si el fondo ya estaba al punto de sabor, lo único que está evaporando es agua. Agua. Entonces lo único que estás haciendo es devolverle lo que ya evaporó, Claro. ¿no? Porque luego cometemos el error de por ser puristas y no querer poner agua o rebajar alguna cosa, empezamos a meter fumé de pescado y fumé y fumé. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que después de 20 minutos el arroz va a tener una carga de pescado muy alta. Claro. Y entonces ya perdiste el equilibrio del plato. Es ¿Qué es lo que correcto. vamos a hacer aquí? Como está a muy baja temperatura y está evaporando, si vemos que en algún momento hace falta poner un poco de agua, no vamos a tener miedo en ponerlo. Vamos a poner agua que está aquí limpia, que está hirviendo, un toquecito de agua, y esa ligereza del fondo va a hacer que el arroz siga Claro. cociendo y siga cociendo.
Pues yo ya voy a meter el bacalao. Tengo aquí únicamente agua, no hay nada más. Y el bacalao no necesita sal. Recordemos que el bacalao viene de aguas muy frías y esas aguas ya son ligeramente más salinas que las del centro del mundo. Las aguas del norte son un poco más salinas, ¿no? Entonces el bacalao ya tiene ese umami, por llamarlo de alguna manera, implícito. No hace falta meterle más sal al bacalao si vamos a cuidar el punto de sal del arroz, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter el bacalao ya, que se vaya haciendo, ¿vale? Perfecto. Voy a poner las almejas también para que se vayan haciendo. La almeja me gusta que abra también en el arroz. ¿Por qué? Porque la almeja tiene mucho sabor dentro, tiene también una carga salina interesante dentro y ese sabor es importante que se mezcle con todo el arroz, ¿no? Pues bueno, voy a sacar el bacalao. Yo creo que ya casi está. Si ustedes lo ven a través de la bolsa, le falta un poquito al bacalao. Pero si ustedes lo ven, se empieza a ver una serie de bolitas color blancas. Son unas bolitas blancas que se empiezan a ver en el bacalao. Esto quiere decir que el bacalao ya está empezando a cocinarse. Pues mira, ya tengo el bacalao aquí. Ahorita les voy a enseñar, a ver si se alcanza a ver un poquitín, cómo es que se ve esa parte blanca del bacalao, que se ve como un ligero caldito, si ustedes lo ven. Y ese caldito que se empieza a poner entre blanco y el aceite, ese caldito viene siendo todo el jugo del bacalao. Hay un plato muy tradicional vasco que se llama pil pil, y el pil pil es básicamente este jugo emulsionado. Si yo empiezo a hacer esto, lo que va a pasar es que se va a hacer casi una mayonesa. Va a tener una textura emulsionada. Y eso es riquísimo. Eso se llama pil pil y es un plato con mucha grasa que con el bacalao, la fibra del bacalao, las láminas del bacalao, es una completa delicia. Una joya. Le voy a dar vuelta al bacalao. Le voy a dar vueltecita. Aquí se ve luego la piel de lo que les hablaba. Aquí te das cuenta que es un bacalao de calidad. Correcto. Y entonces lo vamos a dejar que se siga haciendo. Mira, ahora sí se empieza a ver con más claridad esas bolitas blancas de las que les hablaba, que empieza a ser ya la cocción del bacalao. Recordemos que un confitado es una cocción a baja temperatura en un medio graso. Entonces, no es lo mismo una fritura que un confitado. Ambas son en grasa, las dos. Pero el confitado vamos a cuidar que no fría, que no se pase de cierta temperatura. 100, a lo mucho 100, 120 grados, ya es lo más que puedes tener un confitado. Lo ideal es menos, 80, 90, 95 grados. Claro. Y una fritura va de 200 grados para arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar un confitado? Un confitado nos va a dar como una cocción, como si fuera en agua, pero en lugar de que vaya intercambiando fluidos y el agua se pierda con el jugo del bacalao y se haga como una especie de caldo, lo que vamos a hacer es que el mismo aceite va reteniendo, va sellando. Entonces, todos los jugos del bacalao se van quedando dentro, no escapan. Por eso Entonces, no hay una degradación también del aceite. Así cuando es. Cuando estás con el aceite de oliva y estás haciendo este confitado, no estás sellando el producto, dejas todos los nutrimentos dentro y no se te degrada el aceite. Y lo puedes tener horas ahí. Ahora, el bacalao ya confitó, el bacalao se empieza a ver cómo ese jugo blanco cada vez es mayor, ya empieza a emulsionar ligeramente. No quiero que se pase, lo vamos a mantener tantito aquí en la orillita y mientras tanto voy a empezar a acabar el arroz. Voy a abrir las almejas ya, alguna ya abrió por sí sola, ya están casi abiertas, nada más necesitan una ayudadita. Qué fácil, ¿ya viste? Cuando la almeja, esta le falta un poquito, esa la dejamos en paz, pero esta ya está casi abierta. Entonces, cuando la almeja se abre de manera muy sencilla, es que ya estaba cocida. Perfecto. Entonces, qué rico, ya se empieza a hacer el socarrat, ya empieza a oler, eso está delicioso. ¿Qué es lo que sigue? Le voy a dar mucho color, mucha vida al arroz. Tengo unos chícharos y tengo unas vainas. Pues te voy a poner a trabajar, Chuchi. Tenemos una vainita por aquí, únicamente está blanqueada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es separar la punta de arriba, empezarla a abrir y que quede así, sin abrir por completo. Y entonces voy a jalar el arroz porque el arroz ya está listo, lo voy a poner aquí. Y vamos a empezar casi que a decorarlo. Voy a apagar esto, perfecto. Y vas a poner las vainitas por acá, ¿vale? Mientras tanto, yo les voy a enseñar cómo se ve el bacalao. Un bacalao que está al punto, que está confitado. El bacalao está aquí en el plato y si ustedes lo ven, se va a empezar a deslajar. ¿Ya vieron? Esas láminas de bacalao que solitas van saliendo, el bacalao no tiene que ser seco. El bacalao tiene una textura muy propia del pescado, pero no tiene que ser seco el bacalao. ¿Ya vieron cómo se van saliendo las láminas?
Si ustedes ven esta parte es precisa. Son láminas. Lo que yo estoy sacando son láminas de pescado, ¿vale? Tenemos láminas de pescado por todos lados. Y este pescado va a mantener la jugosidad, no va a estar seco. Son unas láminas muy, 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 muy bonitas. Entonces, mientras Chuchi nos va ayudando con eso, voy a ir sacando yo el otro lomo, le voy a dar un toquecito más. Voy a agarrar los chicharitos y los vamos a regar por todo el arroz. Eso le va a dar una vida. Ve qué vida está tomando el arroz, que en un principio se veía negro, negro, negro. Sí, sí, y también el chícharo le va a aportar ese dulzor al vino. Ese dulzor tal vez que tiene el chicharito, que tiene el chícharo ya blanqueado. Cuando lo pruebas con el vino te va a dar otro matiz completamente diferente, lo que pasa ¿no? es que los chícharos tienen un componente aromático que es muy similar a lo de los vinos blancos. Tienen un componente aromático mucho más tendiendo a los vinos blancos. Y ahora lo que realmente le estás haciendo es darle esa frescura, ¿no? Esa nota tan interesante. O sea, vean esto, por favor. Esto es láminas de bacalao. Láminas de bacalao. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo por todo el arroz. Qué bueno está. No, y te da mucha textura. Tiene textura que te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, de esto. Y es fibrosidad, Sí, pero es textura. Es textura. No es seco de... No. Es una textura entre grasa, fibrosa, pero fibrosa muy sutil, ¿eh? Sí, porque es la personalidad que tiene este bacalao. Este pescado tiene esa personalidad de tener fibra y por eso podemos deslajar, por eso podemos sacar láminas se tan hacen finas. lajas. Son lajas precisamente. Y esas lajitas de bacalao son las que le van a dar esa textura. Porque si pusiéramos un pescado que no tiene esa personalidad o no tiene esa textura, se perdería con el arroz. Porque el arroz tiene mucha personalidad, tiene textura el grano. Es un grano que a mí particularmente no me gusta dejar muy cocido. Me gusta dejarlo al punto, me gusta dejarlo con mordida, ¿no? Entonces, vean qué delicia de bacalao y de arroz. Cómo levantó completamente de un plato que parecía completamente los oscuro. contrastes. Hablabas del color, ¿no? Así es un contraste muy, muy, muy particular. Y para rematar, por si no fuera suficiente, el mismo aceite con romerito y ajo del bacalao, vamos a darle un poquito de brillo al bacalao encima. Yo no soy partidario de poner cosas en el plato que no se comen, pero en todo caso, si quieren acabar con el romero, se puede acabar con el mismo romero del confitado del bacalao. Y única y exclusivamente para rematar, tenemos una alioli, que es una mayonesa de ajo muy, muy, muy tradicional catalana y de las Baleares, porque hay opiniones ahí compartidas. Tenemos el alioli y el alioli va a ir en medio y ponemos el romero encima. Y con eso tenemos ya el arroz terminado. Fabuloso. No sé si lo probamos con el vino y nos dices qué tal. ¿Te No, parece? seguro. A mí me encanta la parte de en medio, esta parte pegadita. Uf, Con el socarrat. qué delicia. A ver. Está caliente, ¿eh? No es que lo haya hecho yo. Está muy bueno. Pues está muy bueno. Pero tienes todo, ¿eh? Es increíble cómo va con el vino. Increíble. Tenemos juego de texturas. El arroz, Increíble. la fibra del bacalao, los chícharos. Es increíble cómo todo va ligando. ¿Cómo va ligando? Es increíble. Y rascarle al socarrat, esta parte es... Está muy rico. Un arroz meloso. No es un arroz seco, pero tampoco es un arroz caldoso. Es un arroz que tiene mucha textura. Es un arroz que brilla, que tiene ese espesor en el fondo. Es una delicia este arroz. Entonces, ¿cómo lo viste con el vino? ¿Cómo viste el plato? ¿Te gustó? ¿No te gustó? El plato está espectacular. La verdad es que es una joya, ¿eh? Este tipo de preparaciones. Y el vino, una de las cosas bonitas que tiene el vino es que el vino te va balanceando el plato. Si te fijas, va yendo para el lado que tú quieres. Si lo comes con chícharo, se hace más ácido. Más perceptible a los frutos menos maduros. Y si lo comes un poquito más con el arroz y con el bacalao, se va un poquito más serio, un poquito más estructurado. Pero el vino es metamórfico, es como camaleónico, se va adaptando. Por eso es tan interesante el vino en particular. El tema del alioli, que es esta mayonesita que tenemos acá, justo va
a darle una cremosidad extra. Si uno lo prueba, no, es una locura. Si uno lo prueba con el alioli, es otro plato completamente diferente. Es una cosa cremosa, tiene el matiz del ajo, se equilibra con el punto del arroz. Para mí, un buen arroz negro o un buen fideuá sin alioli está incompleto. Le falta algo. Y ahora vamos a cambiar el vino por el alioli. Como pusiste alioli, ahora este vino es el que seguramente va a ir mejor. Pruébalo con el porque alioli. lo va a potencializar. Dale un buen llegue con bacalao y con todo. Y te vas a dar cuenta cómo, así como hablabas de la metamorfosis del vino, es otro plato. Con el alioli es otro plato, es otra cosa, es una cremosidad diferente. La textura de boca es completamente diferente. Y con el espumoso se potencializa todo. Oye, pues qué gusto, Chuchi. Claro. Muchas Una gracias, joya, amigos. tener- Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Espero que se les haya antojado este arroz. Espero que hayan disfrutado cada uno de los pasos. Creo que fue una locura. Y con los vinos, pues ni se diga. Creo que Chuchi es un crack, un maestro de los vinos. Y hiciste que todo el mundo se los imaginara perfecto. No, la pasión que le pones tú a esto y la integración de los vinos y el plato tan magnífico que hiciste hoy, creo que va ideal. Entonces, ¿y solo en dónde se ve esto? Pues en el Heraldo de México, esto es GastroLab. No se pueden perder el programa por el Heraldo Media Group. Los esperamos pronto, ¿eh? Ya nos vemos.